El juzgado olía a madera vieja y promesas incumplidas. Me quedé de pie en el vestíbulo de mármol, con los brazos doloridos por el peso del portabebés en el que dormía mi hija de 3 meses, ajena al mundo que estaba a punto de desmoronarse a nuestro alrededor. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas, duras e implacables, proyectando sombras que hacían que todos parecieran fantasmas. Mi reflejo en el suelo pulido mostraba a una mujer que apenas reconocía. Tenía los ojos hundidos y estaba más delgada que nunca, y llevaba un vestido de rebajas que me quedaba holgado. Había intentado parecer presentable, mantener cierta dignidad en ese momento, pero el agotamiento había ganado. Siempre lo hacía últimamente. La bebé se movió, haciendo esos pequeños sonidos que significaban que pronto se despertaría, hambrienta y exigente como solo los bebés pueden serlo. Me balanceé automáticamente. Se había convertido en algo tan natural como respirar. 3 meses de noches sin dormir, de hacerlo sola, de ver cómo mi cuenta bancaria se reducía casi a la nada. Habían pasado 3 meses desde que descubrí la verdad sobre Marco, mi marido, el hombre al que había amado con todo mi corazón, el hombre que me había prometido el amor eterno, pero que solo me dio 3 años antes de desecharme como si fuera basura. Sala 304, División de Familia. Los números se nublaban ante mis ojos mientras me acercaba a la pesada puerta de roble. A través de la pequeña ventana, pude verlo sentado dentro con su abogado. Era un hombre con un traje caro, que probablemente costaba más por hora de lo que yo ganaba en una semana en la cafetería. Marco tenía buen aspecto, siempre lo tenía. Tenía el pelo oscuro y un traje perfectamente planchado que probablemente costaba más que mi alquiler. Recordé esa sonrisa fácil que me había dedicado en nuestra primera cita, cuando aún creía en los cuentos de hadas. Y a su lado, envuelta en él como un perfume caro, estaba ella. Valentina Corso. Había visto sus fotos en las redes sociales y me torturaba a mí misma, desplazándome por las imágenes de ellos juntos en restaurantes que nunca podría permitirme y fiestas en áticos que nunca visitaría. Ella era todo lo que yo no era. Era refinada y elegante, con esa belleza natural que da el dinero, el tiempo y el no tener que elegir nunca entre pañales y comida. Su vestido rojo probablemente costaba más que mi coche. Incluso amortiguada por la puerta, su risa sonaba como burbujas de champán. Me temblaba la mano al alcanzar el pomo de la puerta. Ya estaba. El fin de todo aquello en lo que había basado mi vida. La muerte de todos los sueños que había tenido desde que Marco entró en la tienda donde trabajaba, compró cigarrillos y me dedicó una sonrisa que hizo que mi corazón latiera de forma irregular. Empujé la puerta. La habitación se quedó en silencio. La risa de Marcos se apagó a mitad de camino y su rostro se relajó de una forma que nunca había visto antes. La sonrisa de Valentina se congeló y sus ojos se posaron en la bolsa que llevaba en los brazos antes de volver a Marco. La confusión se reflejó en sus perfectos rasgos. Siento llegar tarde, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Había mucho tráfico. Era mentira. Llevaba 20 minutos sentada en mi coche en el aparcamiento, tratando de reunir el valor para entrar y firmar los papeles que borrarían legalmente el mayor error de mi vida. La jueza, una mujer de unos 50 años con aspecto cansado y mechas grises en su cabello oscuro, levantó la vista de sus papeles. Su expresión se suavizó cuando vio al bebé. Señora Duca, por favor, tome asiento. Señora Duca, pensé. No por mucho tiempo. Me dirigí hacia la silla vacía al otro lado de la mesa, frente a Marco y su abogado. La sillita de mi hija chocó contra mi cadera. La niña eligió ese momento para despertarse, frunciendo el ceño de esa forma que indicaba que pronto empezaría a llorar. Dejé con cuidado el portabebés en el suelo y forcejeé con las correas para sacarla antes de que empezara a llorar de verdad. ¿Ha traído a un bebé a un proceso de divorcio? El señor Patterson, el abogado de Marco, parecía ofendido, como si hubiera cometido una grave falta de etiqueta. Tiene 3 meses, dije, acomodando a mi hija contra mi hombro y sintiendo cómo se aferraba a mi cuello en busca de comida. No puedo dejarla sola en casa. Marco no se había movido. Me miraba fijamente. No, miraba al bebé, con una expresión indescifrable.
Su rostro se había puesto pálido bajo el bronceado, y me di cuenta de que sus manos agarraban el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Marco. La voz de Valentina era aguda y baja, pero aún así audible en la pequeña habitación. ¿Qué es esto? Él no le respondió. Sus ojos oscuros, que una vez había amado más que nada, estaban fijos en el rostro de mi hija y en la pequeña mano que se había escapado de la manta y se agitaba en el aire. La jueza carraspeó. ¿Procedemos? Tengo la petición de disolución del matrimonio presentada por el señor Duca hace 3 meses. Ambas partes han renunciado al periodo de espera y han acordado un divorcio de mutuo acuerdo con separación de bienes. ¿Cuándo nació? La voz de Marco cortó las palabras de la jueza como un cuchillo atraviesa la seda. Era áspera y cruda, diferente a todo lo que había oído antes. Lo miré directamente por primera vez desde que entré en la sala. El 14 de febrero, el día de San Valentín. Irónico, ¿no? Hace 3 meses. Su voz era ahora plana y sin emoción. Solicité el divorcio hace 3 meses. Sí, cambié al bebé al otro hombro, tratando de calmar su creciente inquietud. Conseguí los papeles en el hospital. Tienes un timing excelente. La mano perfectamente cuidada de Valentina se posó en el brazo de Marco. Marco, ¿de qué está hablando? ¿Quién es esta mujer? Su esposa, respondí amablemente, encontrando su mirada de sorpresa. Respondí amablemente, encontrando su mirada de sorpresa. Bueno, al menos durante unos minutos más. Gana Dugo. Volveré con Moretti después de esto. Hice una pausa y luego añadí. Esta es Lucía, su hija. El silencio que siguió fue total. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Podía oír a alguien pasando por el pasillo. Podía oír los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Marco se levantó tan bruscamente que su silla rozó el suelo, produciendo un sonido similar a un grito. Eso no es... No puedes... ¿Qué? Algo caliente y amargo subió por mi garganta. Meses de dolor, ira y agotamiento brotaron de golpe. No puedes demostrar que sea tuya. Tengo los resultados de la prueba de ADN en mi bolso si quieres verlos. No puedo creer que tuvieras un hijo conmigo. ¿Por qué no? Estábamos casados, Marco. Tuvimos relaciones sexuales. Esto es lo que pasa. Me dijiste que tomabas anticonceptivos. Su voz se volvió acusadora y vi a Valentina estremecerse a su lado. Los tomaba. Mi hija empezó a llorar desconsoladamente, con su carita enrojecida. Me levanté y empecé a mecerla automáticamente. 3 meses de instinto maternal condensados en años. Un 99% de eficacia no es un 100%. Enhorabuena, estás en el afortunado 1%. El juez observaba este intercambio con el cansancio de alguien que había visto demasiadas familias romperse en esa sala. Quizá deberíamos hacer un breve receso. No, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. No, acabemos con esto de una vez. Él quiere el divorcio. Estoy aquí para concedérselo. No quiero nada de él, ni pensión alimenticia, ni manutención de los hijos, nada. Y ya que estamos, puede renunciar a sus derechos paternos. Nos las arreglaremos solos. Eso también era mentira. Solo tenía 230 libras en mi cuenta corriente. Llevaba 2 meses de retraso en el pago del alquiler y mi coche necesitaba una reparación cara que no podía permitirme. Pero ya se me ocurriría algo. Siempre lo hacía. Jana, empezó Marco, pero le interrumpí. No digas mi nombre así. No me mires como si fuera yo la que hubiera hecho algo malo. Mi voz se quebró y me odié por ello. Odiaba las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Quieres saber cuándo descubrí que estaba embarazada? 3 días después de encontrar los mensajes en tu teléfono. 3 días después de descubrir que llevabas 6 meses acostándote con ella mientras yo planeaba nuestro futuro y elegía nombres para los hijos que pensaba que tendríamos juntos algún día. Vi cómo Valentina palidecía y su mano se deslizaba del brazo de Marco. Descubrí que estaba embarazada el mismo día que descubrí que mi matrimonio era una mentira. Continué, con las palabras brotando como sangre de una herida. ¿Y sabes qué fue lo peor? Durante unos 5 minutos fui feliz.
Durante 5 estúpidos y naivos minutos, pensé que un bebé podría arreglarlo todo. Quizás volverías a casa y volverías a quererme. El bebé estaba gritando ahora, sus llantos resonaban en las paredes. No podía calmarla ni calmarme a mí misma. Todo se estaba desmoronando y no podía evitarlo. Pero tú pediste el divorcio. Terminé, con la voz apenas un susurro bajo los llantos de mi hija. Así que aquí estoy. Firmemos los papeles y acabemos con esto. La puerta de la sala del tribunal se abrió de golpe. Entraron 3 hombres vestidos con trajes negros, moviéndose con tal precisión que sentí un escalofrío de advertencia en mi piel. No eran abogados. Había algo en su forma de comportarse, la forma en que sus ojos recorrían la sala, catalogando salidas y amenazas, gritaba peligro. El hombre que iba delante era mayor, con las sienes canosas y una cicatriz que le recorría desde la ceja hasta el pómulo. Miró a Marco con una expresión de profunda decepción. «Tenemos que irnos», dijo. El rostro de Marco había pasado de pálido a ceniciento. «Salvatore, no se trata de los Constantine. Saben lo del envío y del hombre», dijo en voz baja. «Salvatore», dijo en voz baja, «anoche se quemaron 3 de nuestros almacenes. Están enviando un mensaje. Tenemos que trasladaros a ti y a la señorita Corso al refugio hasta que...» Se detuvo a mitad de la frase y sus ojos se posaron en mí y en el bebé por primera vez. El ambiente de la habitación cambió. Fue como ver cómo se accionaba un interruptor, ya que toda la actitud de este peligroso hombre pasó de la urgencia a otra cosa. Algo frío y calculador que me revolvió el estómago. «¿Quién es esta?», preguntó con voz suave, lo que de alguna manera la hacía aún más aterradora. «Nadie», respondió Marco rápidamente. «Mi exmujer. Solo estamos aquí con tu hija». No era una pregunta. Los ojos oscuros y perspicaces de Salvatore se desplazaron de mi rostro al de Lucía y luego volvieron a Marco. «Tu hija», dijo. «Es complicado. En realidad es muy sencillo». Una nueva voz llegó desde la puerta y sentí que la temperatura de la habitación descendía en picado. El hombre que entró hizo que todos los demás en la habitación parecieran pequeños. No era extraordinariamente alto, tal vez 1,80 m, pero se comportaba como si fuera el dueño no solo de la habitación, sino de todo el edificio, la ciudad, el mundo. Su traje negro estaba perfectamente confeccionado y probablemente costaba más que mi salario anual. Tenía el pelo oscuro, los rasgos afilados y unos ojos que parecían atravesarme. Miró la escena que tenía ante sí. Marco y Valentina, yo y el bebé, y la jueza, que se había quedado paralizada detrás de su escritorio. Sonrió. No era una sonrisa agradable. «Marco Duca», dijo, con un acento que no logré identificar. Era italiano, pero refinado y culto, con un matiz de violencia que me aceleró el pulso. Atrapado entre 2 esposas. ¡Qué común! «Señor Dante», susurró Marco, y pude oír el miedo en su voz. Miedo real, genuino. «Esto es lo mejor que puedo explicar». «¿Puede hacerlo?». Dante se adentró en la sala y me di cuenta de que todos parecían retroceder ante él. Incluso Salvatore se apartó respetuosamente. «Explique cómo robó a mi familia. Explica cómo pensaste que podías robar dinero de nuestros envíos sin que nos diéramos cuenta. Explica cómo has estado pasando información a los Constantine». Sus palabras me salpicaron como agua helada. ¿Robar envíos? Los Constantine. Las piezas encajaron en mi mente con aterradora claridad. Marco no era solo un hombre de negocios, como me había hecho creer. No solo dirigía una empresa de importación-exportación, era un criminal y un ladrón, y había robado a alguien muy peligroso. «Yo no», comenzó Marco, pero Dante levantó una mano y él se cayó de inmediato. «2 millones», dijo Dante con tono conversacional, como si estuviera hablando del tiempo. «Eso es lo que te llevaste. Y ahora los Constantine están en guerra con nosotros por la información que les vendiste». Hizo una pausa y sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en mí. «El castigo habitual por tal traición es la muerte para ti y para todos los que están relacionados contigo». Mis brazos se tensaron alrededor de Lucía automáticamente.
Mi cuerpo se movió para protegerla, aunque mi mente me gritaba que huyera. Pero no podía moverme ni respirar. Solo podía mirar a este hombre que tenía la vida y la muerte en sus manos, como si no fueran nada. Su mirada se detuvo en el bebé, y algo cruzó por su rostro demasiado rápido para que pudiera interpretarlo. Luego volvió a mirar a Marco. «Has complicado las cosas», dijo en voz baja, «al traer sangre inocente a este lío». El silencio que siguió me hizo sentir como si estuviera al borde de un precipicio, esperando caer. Los ojos de Dante se desplazaron de Marco a mí. Fue una evaluación lenta y deliberada que me puso los pelos de punta. Nunca me había sentido tan expuesta ni tan vulnerable. Mi hija finalmente se había calmado, con su pequeño cuerpo cálido y confiado contra mi hombro. Ella no tenía ni idea de que acabábamos de meternos en algo mucho más peligroso que un simple divorcio. «Señora Duca», su voz era suave, casi amable, lo que de alguna manera lo hacía peor. «¿Cuánto tiempo llevas separada de su marido?» Tragué saliva con dificultad. Tenía la garganta seca. 3 meses desde que él solicitó el divorcio y la custodia de la niña. Tiene 3 meses. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Estaba embarazada de 7 meses cuando él se marchó. Algo oscuro se apoderó del rostro de Dante. Se volvió hacia Marco y la temperatura de la habitación pareció bajar otros 10 de Xixi. «¿Abandonaste a tu mujer embarazada?» No era una pregunta, pero Marco respondió de todos modos, con las palabras saliéndole a borbotones. «No es así. No lo estábamos. El matrimonio ya había terminado». «¿En serio?» La voz de Dante cortó las excusas de Marco como una navaja. ¿O simplemente decidiste que había terminado cuando encontraste a alguien más atractivo? Su mirada se posó en Valentina, que se había pegado a la pared. Su maquillaje perfecto no podía ocultar su terror. La señorita Corso, la hija del juez Corso, si no me equivoco. Qué conveniente para Marco tener un amante cuyo padre podía hacer desaparecer los problemas legales. Valentina emitió un pequeño sonido, a medio camino entre un gemido y un jadeo. «Por favor», dijo Marco, y nunca antes le había oído suplicar. «Esto no tiene nada que ver con ellos, Gianna y el bebé. Ellos no forman parte de esto. No saben nada con certeza». Dante se acercó a mí, pero todos mis instintos me decían que retrocediera, que corriera y protegiera a mi hija. Pero mis piernas no se movían. «Ella no sabe nada, es inocente. Y sin embargo, por tu estupidez, ahora su vida corre peligro». «¿Qué?». La palabra se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Los ojos de Dante se encontraron con los míos y por un momento creí ver arrepentimiento o lástima en ellos. Ninguna de las dos opciones es reconfortante. «A los Constantine no les importa la inocencia», dijo en voz baja. «Les importa la venganza. Marco traicionó a mi familia, lo que significa guerra. En la guerra, cualquiera relacionado con el traidor se convierte en un objetivo. Tú, tu hija, tus padres, tus amigos. Cualquiera que pueda ser utilizado como moneda de cambio o castigo». La habitación daba vueltas. Apreté a Lucía con más fuerza, sintiendo su latido constante y confiado contra mi pecho. Pero lo dejé. Me voy a divorciar de él. No quiero tener nada que ver con él. No les importará. Salvatore habló desde detrás de Dante, con su rostro marcado por cicatrices y una expresión sombría. «Te verán como su esposa y a tu hijo como su sangre. Eso os convierte a ambos en daños colaterales. Esto es una locura». Mi voz se elevó y el pánico finalmente se impuso al shock. «Yo no hice nada, ni siquiera sé lo que él hizo. Pensaba que se encargaba de la logística de envíos para una empresa legítima. No lo sabía». «Por supuesto que no». Había un tono extraño en la voz de Dante, casi como de aprobación. «Eras la esposa perfecta, ¿verdad? Creías sus mentiras, cuidabas de su casa, esperabas a que volviera a casa mientras él construía su imperio con dinero robado y traición». Las palabras me dolieron porque eran ciertas. Había sido tan ingenua y confiada. Había creído todas las mentiras y excusas por sus noches de juerga y sus viajes de negocios. Estaba tan desesperadamente enamorada que ignoré todas las señales de alarma. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. Dante me estudió durante un largo momento,
con una expresión indescifrable. Luego se volvió hacia Marco. $2 millones. Tienes 72 horas para devolver lo que robaste, más los intereses. Un 20% compuesto mensualmente desde que comenzaste a robar. Un 20% compuesto mensualmente desde que comenzaste a robar. Eso eleva tu deuda a aproximadamente 3 millones. Marco palideció. No tengo tanto dinero. Lo gasté. Inversiones. El apartamento. Entonces tendrás que liquidar todo lo que posees. La voz de Dante era plana, definitiva. El ático, los coches, las cuentas en el extranjero. Sé que lo tienes todo, y si aún así te queda algo pendiente, lo pagarás trabajando, 5 años al servicio de mi familia, haciendo exactamente lo que yo te diga, cuando yo te lo diga. Si me niego, la sonrisa de Dante era aterradora por lo agradable que resultaba. Te mataré aquí y ahora, y tu hija crecerá sabiendo que su padre murió siendo un ladrón y un cobarde. Sus ojos se deslizaron hacia Valentina, y la señorita Corso aprenderá que amar al hombre equivocado tiene consecuencias. No puedes, comenzó Valentina, pero Salvatore se acercó a ella y ella se cayó, apretándose más contra la pared. Puedo hacer lo que quiera, dijo Dante con suavidad. Eso es lo que significa el poder, señorita Corso, algo que pronto comprenderá, ya que ahora también forma parte de este lío. Se volvió hacia mí y vi que miraba a mi hija por primera vez. Lucía se había vuelto a dormir, con su pequeño puño cerrado contra mi clavícula, con un aspecto completamente tranquilo. Algo cruzó el rostro de Dante. ¿Sorpresa, tal vez? ¿O algo más suave que desapareció demasiado rápido como para nombrarlo? ¿Cuántos meses tiene? 3 meses. No pude evitar que mi voz sonara protectora. 12 semanas exactamente, y has estado sola todo este tiempo, sin ayuda de Marco, sin apoyo. Levanté la barbilla, encontrando un atisbo de orgullo en los restos de mi vida. No necesito su ayuda. Tengo un trabajo, tengo un apartamento. Estamos bien. ¿Dónde trabajas? Hizo la pregunta con naturalidad, pero nada en este hombre era natural. Cada palabra parecía una prueba. Cada respuesta, una trampa en potencia. En el Ruby's Diner, en la Quinta Avenida. Le dije que era camarera y que trabajaba principalmente en el turno de noche para que mi vecina pudiera cuidar de Lucía mientras dormía. Durante el día duermo cuando ella duerme, cuando me deja. Sabía que sonaba a la defensiva, pero no me importaba. Me las arreglo. ¿Y usted? Su mirada se posó en mí, fijándose en detalles que yo deseaba que no viera. Las ojeras bajo mis ojos, la forma en que mi ropa me quedaba holgada, el temblor de mis manos, causado por el agotamiento y el miedo. Parece que no ha dormido bien en meses. ¿Cuándo fue la última vez que comió una comida completa? ¿Cómo? Otra mentira. Comía lo que sobraba en el restaurante, todo lo que podía permitirme después de pagar la leche, los pañales y la pila cada vez mayor de facturas médicas desde el nacimiento de Lucía. Señor Dante, intervino la jueza con voz cuidadosamente neutra. Esto es muy irregular. Si tiene pensado hacer negocios, quizá debería esperar, dijo Dante, sin mirarla. Esto me concierne ahora mismo. La jueza se calmó de inmediato y me di cuenta, con creciente horror, del poder que ejercía este hombre. Una jueza en su propia sala de audiencias le tenía miedo. Tengo una propuesta para usted, señora Duca. Dante se acercó lo suficiente como para que pudiera oler su costosa y sutil colonia, algo oscuro y amaderado que probablemente costaba más que mi alquiler. Su marido me debe $3 millones y 5 años de su vida. Su amante es ahora una carga que hay que controlar, y usted y su hija son objetivos de mis enemigos por culpa de su estupidez. No veo cómo eso puede ser una propuesta, dije, con el corazón latiéndome con fuerza. Suena más bien a una sentencia de muerte. Lo sería si yo fuera un hombre cruel. Sus labios se curvaron ligeramente. Pero yo creo en la justicia, señora Duca, y en el equilibrio. Marco ha creado este lío, y pagará por ello. Sin embargo, usted y su hija son inocentes. Merecen protección. ¿Protección de quién? ¿De usted? De todo el mundo, señaló a Salvatore.
Mis enemigos son ahora sus enemigos, le guste o no. Los Constantine tienen ojos en todas partes. Ya saben que Marco tiene esposa e hija. Mis fuentes confirman que han estado vigilando este juzgado, esperando a que él apareciera. Usted entró aquí públicamente con su hija. Le vieron. El hielo inundó mis venas. ¿Está diciendo que vendrán a por nosotros? Estoy diciendo que probablemente lo estén planeando ahora mismo. La voz de Dante era pragmática, como si estuviera discutiendo algo mundano. Esperarán a que te vayas, te seguirán hasta tu casa y luego te secuestrarán. Te utilizarán como moneda de cambio contra Marco y contra mí, dijo, aclarando la garganta. Y cuando hayan terminado contigo... Dejó la frase sin terminar. Apreté a Lucía entre mis brazos hasta que se movió y emitió un pequeño sonido de protesta. ¿Qué quieres de mí? Quiero protegerte, respondió simplemente, como si fuera obvio. Quiero trasladarte a un lugar seguro, donde los Constantine no puedan alcanzarte. Quiero proporcionarte recursos, dinero, seguridad, todo lo que necesitas para criar a tu hija sin miedo. ¿Por qué? Espeté. ¿Por qué harías eso? No me conoces. Eres inocente, no me debes nada. Sus ojos se clavaron en los míos, oscuros e intensos, porque esa niña es inocente. Tengo un código, señora Duca. Siempre castigo a los culpables y protejo a los inocentes. Pero hay una trampa. Siempre la hay. Los hombres como él no ofrecen ayuda sin esperar algo a cambio. La hay. No lo negó. Vivirás en una de mis propiedades bajo mi protección. Seguirás los protocolos de seguridad que establezca mi gente. A cambio de mi ayuda, dinero y guardias, estarás a salvo. Eso es todo. Solo te estoy dejando controlar mi vida. Prefiero el término proteger. Su voz era seca. Pero sí, esencialmente, mientras exista la amenaza, y, señora Duca, con los Constantine, esa amenaza podría durar años. Necesito que lo entiendas. Ellos guardan rencor como otras personas guardan recuerdos. Miré a Marco, el hombre que amaba, el hombre que lo destruyó todo. Él no me devolvió la mirada. Valentina lloraba en silencio, con el rímel corriéndole por su rostro perfecto. El juez permanecía inmóvil detrás de su escritorio, un mero espectador mientras su sala de audiencias era tomada. ¿Y si me niego? Pregunté, volviéndome hacia Dante. Entonces, Salvatore la acompañará a su coche y se marchará de aquí. Su voz era suave, lo que de alguna manera empeoraba las palabras. En los próximos días, los Constantine la encontrarán. Lo leeré en el periódico. Joven madre y su bebé hallados muertos. Joven madre y su bebé hallados muertos. Trágico asesinato-suicidio. La policía dirá eso, pero ambos sabremos la verdad. Me estás amenazando. Te estoy contando la realidad de la situación que ha creado tu marido. La voz de Dante se endureció ligeramente. Yo no he creado este mundo, señora Duca. Solo sobrevivo en él y te estoy ofreciendo la misma oportunidad. Lucía empezó a inquietarse de nuevo, frunciendo su carita. Tenía hambre. Lo notaba. Habían pasado casi 3 horas desde la última vez que la había alimentado. Me dolían los pechos. La leche comenzaba a brotar al oír sus sonidos. Todo me parecía surrealista. Estar en esa sala del tribunal, con mi hija en brazos, discutiendo mi vida como si fuera una transacción comercial con un hombre que podía ordenar mi muerte con la misma facilidad con la que pedía un café. ¿Cómo sé que no nos harás daño?, pregunté en voz baja. ¿Cómo sé que esto no es otra jaula? Algo pasó por el rostro de Dante. Demasiado rápido para leerlo. No lo sabes. Tendrás que confiar en mí. ¿Confiar en un jefe de la mafia? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, y vi cómo Salvatore se tensaba. Vi cómo Marco cerraba los ojos con desesperación. Pero Dante se rió. Fue un sonido breve y agudo, pero ella era una chica inteligente. No deberías confiar en mí. No deberías confiar en nadie en este mundo. Su expresión se volvió seria. Pero soy tu única opción para que tú y tu hija salgáis con vida, así que te sugiero que la aceptes. El reloj de la pared hacía tic-tac ruidosamente en el silencio. Lucia se inquietaba cada vez más. Todo mi cuerpo dolía por el cansancio y el miedo, y por el peso de una decisión que nunca debería haber tenido que tomar.
Está bien, me oí decir. Aceptaré tu protección, Jana. No, comenzó Marco, pero lo interrumpí con una mirada. Ya no tienes derecho a opinar, le dije fríamente. Tú hiciste esto. Tú trajiste esto a nuestras vidas. Tú lo destruiste todo. Ahora tengo que limpiar tu desastre. Me volví hacia Dante. ¿Cuándo nos vamos? Ahora, señaló a Salvatore. Mis hombres te llevarán a tu apartamento. Haz rápidamente las maletas con lo que necesites y luego te trasladaremos a un lugar seguro. Tengo que trabajar esta noche. Mi turno empieza a las 6. Ya no trabajas en Ruby's Diner, dijo Dante con firmeza. No trabajas en ningún sitio. Ahora tus únicas tareas son mantenerte con vida y criar a tu hija. Yo me encargaré de todo lo demás. Pero no puedo dejar el alquiler a mi vecino y mis cosas. Nosotros nos encargaremos de todo. Su voz no dejaba lugar a discusiones. Salvatore se encargará de la logística. Solo tienes que hacer las maletas con ropa, objetos personales y cualquier otra cosa que sea importante para ti. Nos vamos en una hora. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Todo se estaba descontrolando y yo no podía respirar. No podía pensar. El divorcio. Esperaremos. Dante dijo que, en este momento, mi estado civil era la menor de mis preocupaciones. Tenía razón. Dios me ayude. Tenía razón. Miré a la jueza, que asintió lentamente y parecía casi aliviada de que este caos se hubiera ido de su sala. ¿Pero qué pasará con Marco? No pude evitar preguntarlo. ¿Y ella? Marco vendrá con nosotros, dijo Dante, con voz fría. Tiene trabajo que hacer, deudas que pagar. En cuanto a la señorita Corso, miró a Valentina con desagrado. Ahora también está comprometida. Los Constantine saben lo suyo. Saben que estaba involucrada con Marco. Ella también necesitará protección, aunque se alojará por separado. «Qué suerte tengo», murmuré, arrepintiéndome inmediatamente del tono amargo de mi voz. Pero Dante sonrió levemente, esta vez con una sonrisa sincera. «Qué suerte tienes, heredar las deudas de tu marido y sus enemigos en una sola mañana». Miró su reloj. Era caro. Probablemente valía más que mi coche. «Estamos perdiendo el tiempo. Salvatore, lleva a la señora Duca y a la niña al vehículo. Yo me encargaré de todo aquí». Salvatore se acercó a mí. Su rostro marcado por cicatrices no era desagradable. «Venga conmigo, señora. La mantendré a salvo». Me puse de pie con las piernas temblorosas y ajusté a Lucía en mis brazos. Ahora estaba llorando. Llorando de verdad. El hambre la estaba volviendo loca. Tenía que alimentarla pronto. «Hay un biberón en el coche», dijo Salvatore. «Previmos que podría necesitar provisiones. Me habían estado observando, planeando esto. Debería haberme aterrorizado, pero ahora estaba más allá del miedo, impulsada por la adrenalina y el instinto. Caminé hacia la puerta, pasando junto a Marco, que intentó tocarme. Me aparté bruscamente de su mano. Sentí como el asco me subía por la garganta. «No lo hagas. Nunca volverás a tocarme». «Jana, lo siento. Lo siento, no arregla esto». Lo miré por última vez, al hombre que había amado, el hombre que engendró a mi hijo, el hombre que nos vendió a todos por dinero y una cara bonita. «Nos destruiste. Espero que haya valido la pena». Salí de la sala sin mirar atrás, siguiendo a Salvatore por el pasillo. Detrás de mí, oí la fría y definitiva voz de Dante. «Marco, tenemos que hablar de tu plan de pago. Señorita Corso, usted vendrá conmigo. Tenemos mucho de qué hablar». El juzgado, que olía a promesas rotas cuando entré, ahora olía como el comienzo de algo completamente diferente, algo oscuro, peligroso y totalmente ineludible. Mi antigua vida había terminado en esa sala del tribunal. Fuera lo que viniera después, fuera cual fuera la jaula en la que acababa de aceptar entrar, ya no había vuelta atrás. El coche no era nada como esperaba. Me había imaginado algo ostentoso, una limusina o uno de esos SUV de gran tamaño que gritan dinero y peligro. En cambio, Salvatore me llevó a un sedán negro elegante y estilizado que no era ni llamativo ni ostentoso. Era el tipo de coche que se mezclaba con el tráfico sin llamar la atención. Las ventanas estaban tan tintadas que no podía ver el interior. Cuando me abrió la puerta trasera,
Me di cuenta de lo grueso que era el cristal, a prueba de balas. La realidad de lo que había aceptado me golpeó como un golpe físico. Por favor, señora, dijo Salvatore con suavidad, señalando el interior. Tenemos que darnos prisa. Me deslicé en el asiento trasero y sentí el suave y caro cuero bajo mis nalgas. El coche olía a nuevo, con un ligero aroma a aceite de armas que me revolvió el estómago. Ya habían instalado una silla para bebés en el lado opuesto, bien sujeta, con un calentador de biberones enchufado en la consola y una pequeña nevera portátil al lado. Lo habían pensado todo y lo habían planeado. ¿Cuánto tiempo llevaban vigilándome? Salvatore se sentó en el asiento del conductor, mientras que otro hombre, más joven, con mirada dura y una pistola visible en su funda de hombro, ocupó el asiento del copiloto. Ninguno de los dos habló mientras nos alejábamos del juzgado. A través de las ventanas tintadas, vi cómo el edificio se alejaba, llevándose consigo cualquier atisbo de normalidad que pudiera quedar en mi vida. Lutia gritaba ahora, con el rostro enrojecido por el hambre y la furia. Mi leche se había derramado por completo, empapando mi vestido y sumando humillación a mi miedo. Con manos temblorosas, intenté calmarla y averiguar cómo funcionaba el calentador de biberones mientras ella se retorcía en mis brazos. «Déjame a mí». El hombre del asiento del copiloto, que no debía de tener más de 25 años, se giró y me quitó el biberón con una delicadeza sorprendente. «Mi hermana tiene gemelos. Sé cómo se hace». Probó la temperatura en su muñeca y luego me la devolvió. «Ahora debería estar bien». «Gracias», susurré, llevando la tetín a la boca de Lucía. Se agarró desesperadamente y sus llantos se acallaron mientras bebía. El silencio se hizo enorme. «Soy Nico», dijo el joven. «Formaré parte de tu equipo de seguridad». «Ese es Salvatore. Obviamente, conocerás a los demás en la casa». «¿Cuántos más?» «Hay 4 turnos más que se turnan. 2 estarán de servicio en todo momento. Uno se encarga de la vigilancia del perímetro y el otro proporciona protección cercana». Lo dijo con total naturalidad, como si tener 6 guardias armados fuera algo normal. El señor Dante se toma muy en serio la protección. Me di cuenta. Miré a mi hija, cuyo pequeño rostro por fin estaba tranquilo mientras comía. «¿A dónde vamos?» «Primero a su apartamento», dijo Salvatore desde delante, mirándome a los ojos por el espejo retrovisor. «Tiene 15 minutos para hacer las maletas. Lleve solo lo imprescindible: ropa, documentos, medicamentos y objetos personales. Nosotros le proporcionaremos todo lo demás. Mi vecina, la señora Chen, a veces cuida de Lucía. Tengo que decírselo. Nosotros nos encargaremos». Nico la interrumpió con delicadeza. «No puede ponerse en contacto con nadie directamente, no hasta que sepamos que es seguro». Fue entonces cuando me impactó el aislamiento. Estaría separada de todas las personas y todas las cosas que conocía. No es que hubiera mucha gente. Había perdido a la mayoría de mis amigos cuando Marco se marchó. Me daba demasiada vergüenza explicarlo y estaba demasiado agotada para mantener relaciones. Pero no la señora Chen, la amable viuda que me trajo sopa después de que naciera Lucía y se quedó despierta conmigo en las malas noches, cuando pensaba que no podría hacerlo sola. Se merecía algo mejor que desaparecer sin más. «Se preocupará», dije en voz baja. «Le diremos que has tenido que marcharte de la ciudad por una emergencia familiar». Salvatore dijo que ella lo entendería. Otra mentira. Mi vida se había convertido en una serie de mentiras apiladas unas sobre otras, y ya no recordaba cómo era la verdad. El trayecto hasta mi apartamento duró 20 minutos debido al tráfico del mediodía. Vivía en un edificio destartalado en un barrio que intentaba estar en auge, pero que en su mayor parte solo parecía cansado. Salvatore aparcó delante y lo vi escudriñar la calle con atención antes de asentir a Nico. «Yo la acompaño», dijo Nico. «Quédate con el coche». Mi apartamento estaba en la tercera planta. No había ascensor. Había subido esas escaleras cientos de veces, normalmente cargada con la compra, la colada o el carrito de Lucía. Ahora las subía con Nico detrás de mí, con la mano descansando casualmente cerca de su pistola y los ojos en constante movimiento. La puerta del 3B,
Parecía más destartalada de lo habitual. La pintura se estaba descascarillando y los números estaban ligeramente torcidos. Dentro, mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. Un desastre. Había platos en el fregadero, ropa tendida sobre el sofá y juguetes esparcidos por el suelo. En la esquina estaba la cuna donde dormía Lucía y el cambiador que había comprado en una tienda de segunda mano. En la pared había una única fotografía de Marco y yo el día de nuestra boda. Los dos sonreíamos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. 15 minutos. Me recordó Nico con delicadeza. Te traeré una maleta. Encontró mi maleta gastada en el armario mientras yo permanecía de pie en medio de mi pequeño apartamento. Lucía estaba somnolienta y borracha de leche en mis brazos, y yo intentaba averiguar cómo empaquetar una vida en 15 minutos. Primero, los documentos. Cogí el certificado de nacimiento de Lucía, luego mis propios documentos, después mi pasaporte, que nunca había usado porque Marcos siempre había estado demasiado ocupado para llevarme a la luna de miel que me había prometido. Historial médico. Los resultados de la prueba de ADN que había pagado. Pruebas de que Marco no podía negar que Lucía era su hija. Mi pequeño joyero. No había nada de valor en él, pero contenía el anillo de mi abuela. Era lo único que me quedaba de su ropa. Metí las cosas en la maleta sin doblarlas ni pensar. Vaqueros, camisetas, ropa interior, sujetadores de lactancia, los diminutos conjuntos de Lucía, tan pequeños que apenas parecían reales, pañales, toallitas y el conejo de peluche que le había regalado la señora Chen. Señora, tenemos que irnos, dijo Nico después de lo que parecieron segundos, pero debieron de ser casi 15 minutos. Espera. Cogí la foto de la pared y luego dudé. ¿De verdad quería llevarme esto conmigo? ¿Esta mentira de matrimonio? ¿Esta prueba de mi estupidez? La dejé boca abajo sobre la encimera. Nico llevó la maleta mientras yo llevaba a Lucía, que ahora estaba completamente dormida, llena de leche y ajena a que estábamos dejando el único hogar que había conocido. En el pasillo, vi que la puerta de la señora Chen se entreabría y su rostro curtido se asomaba. Yana, ¿a dónde vas con ese joven? Abrí la boca para decirle la mentira que Salvatore había preparado, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Ella había sido tan amable y paciente conmigo, respondiendo a mis llamadas a medianoche cuando estaba desesperada y no sabía cómo calmar el llanto de Lucía. Una emergencia familiar, logré decir. Tengo que salir de la ciudad por un tiempo. Sus agudos ojos se desplazaron de mí a Nico y luego al arma que él ocultaba bajo su chaqueta. La comprensión y el miedo se reflejaron en su rostro. Cuídate, dijo en voz baja. Y cuida a ese bebé, ¿me oyes? Lo haré. Mi voz se quebró. Gracias por todo. Ella asintió con la cabeza y cerró la puerta. Oí cómo se accionaban las cerraduras y se deslizaban los pestillos. Ella lo sabía. Sabía que no se trataba de una emergencia familiar y que yo estaba en problemas. Se estaba protegiendo de la única manera que podía. El trayecto desde mi apartamento nos llevó fuera de la ciudad, a unos suburbios que nunca había visitado, y luego a barrios donde las casas eran cada vez más grandes y los muros cada vez más altos. Condujimos durante casi una hora y con cada kilómetro que pasaba, sentía que mi antigua vida se alejaba cada vez más. Finalmente, Salvatore giró por un camino privado y se detuvo ante una puerta que parecía pertenecer a una fortaleza. Había cámaras por todas partes y un sistema de intercomunicación. Las paredes estaban coronadas por lo que parecían elementos decorativos de hierro forjado, pero que podrían haber sido medidas de seguridad. La puerta se abrió silenciosamente y entramos en lo que parecía otro mundo. La casa, no, la finca, era enorme. 3 pisos de piedra y cristal rodeados de cuidados jardines y un pequeño bosque que proporcionaba privacidad. Había otros edificios repartidos por la propiedad. Una casa de invitados, un garaje con capacidad para una docena de coches y algo que podría haber sido una estación de seguridad. Bienvenida a tu nuevo hogar, dijo Salvatore, deteniéndose ante la entrada principal. La puerta se abrió antes de que pudiéramos llamar, revelando a una mujer de unos 50 años. Era elegante y serena,
con unos ojos amables que me recordaban a mi madre. Señora Duca, bienvenida. Soy Elena, la administradora de la casa. Déjeme ayudarla con la niña. Cogió a Lucia con facilidad y me encontré entregándole a mi hija a esta desconocida porque mis brazos temblaban demasiado como para sostenerla con seguridad. Elena le habló a Lucia en italiano con voz suave, mientras Nico traía mi patética maleta. El interior de la casa parecía sacado de una revista. Había suelos de mármol, techos altos y obras de arte que probablemente valían más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Una gran escalera se elevaba hacia arriba y podía ver habitaciones que se ramificaban en todas direcciones. Probablemente, cada una era más grande que todo mi apartamento. Tus habitaciones están en la segunda planta, dijo Elena, todavía acunando a Lucía como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. En el ala este, lejos de la actividad principal de la casa. Pensé que preferirías privacidad y tranquilidad para el bebé. Gracias, susurré. ¿Qué otra cosa podía decir? Me llevó arriba, y tras recorrer un pasillo repleto de costosas obras de arte, llegamos a una suite de habitaciones que me dejó sin aliento. Había un dormitorio con una cama king size que parecía una nube. Había ventanas con vistas a los jardines y un cuarto de baño con una bañera tan grande que se podía nadar en ella. Junto a ella había una habitación para el bebé que me dio ganas de llorar. Todo era perfecto. Había una cuna que probablemente costaba más que todos los muebles de Lucía juntos. Había una mecedora. Una mesa para cambiar pañales provista de pañales, toallitas y cremas. Había ropa en el armario, pequeños conjuntos organizados por tallas y juguetes apropiados para su edad. Incluso había un sacaleches, de los caros que había visto en las tiendas y que sabía que nunca podría permitirme, todavía en su caja. ¿Cómo? No pude terminar la pregunta. El señor Dante me dijo que preparara las habitaciones esta mañana, dijo Elena. Me dijo que tenías una hija de 3 meses y que lo preparara todo. Sonrió al ver mi expresión. Yo crié a 4 hijos. Sé lo que una madre necesita por la mañana. Mi voz era débil, pero él no se dio cuenta. Sabía que dirías que sí. Una nueva voz llegó desde la puerta. Me giré y vi a Dante apoyado en el marco de la puerta. Se había quitado la chaqueta y se había arremangado. Así parecía menos peligroso, casi humano. Pero la inteligencia de sus ojos me recordaba exactamente quién y qué era. Porque la alternativa era la muerte. Quieres demasiado a tu hija como para elegir eso. Eso no me da otra opción. Dije, odiando cómo me temblaba la voz. No, asintió. No la hay. Pero he descubierto que la honestidad, incluso la honestidad cruel, es mejor que las bonitas mentiras. Entró en la habitación de los niños, con la mirada fija en Lutia, que dormía en brazos de Elena. Es preciosa. Tiene tus ojos. Esto me sorprendió. Apenas se le ven los ojos, los tiene cerrados. Me di cuenta antes, en el juzgado. Extendió la mano como para tocarla, pero luego pareció pensárselo mejor y la bajó. Marrones con motas doradas. Era inusual que se hubiera fijado, y mucho menos que prestara tanta atención a mi hija de 3 meses en medio de todo lo que estaba pasando. Me recorrió un escalofrío que no era del todo miedo. Elena, ¿te importaría? Señaló a Lucía. Por supuesto, señor. La acostaré en la cuna. Deje que la señora Duca descanse. Elena pasó junto a él, acostó a Lucía con la facilidad de quien tiene práctica y salió de la habitación. Entonces quedamos solos Dante y yo, solos en esta perfecta guardería que parecía una hermosa jaula. Debería explicarle las reglas, dijo con voz profesional. Ahora, puede moverse libremente por la finca, la casa, los jardines, los terrenos, pero no debe salir sin seguridad o sin mi permiso. No puedes llamar por teléfono a amigos o familiares sin autorización o supervisión. No puedes usar las redes sociales. No puedes realizar ninguna actividad en Internet que pueda rastrearse. Hasta que yo diga lo contrario, eres un fantasma, eres una prisionera. Corrección, un activo protegido. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e indescifrables. Hay una diferencia. ¿La hay? Sí. Un prisionero desea escapar.
Espero que seas lo suficientemente inteligente como para comprender que sobrevivir significa quedarse. Se acercó. Lo suficiente como para que pudiera oler su colonia de nuevo. Lo suficiente como para ver las canas en sus sienes y la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula. Los Constantine te están buscando ahora mismo. Tienen informantes por todas partes. En la policía, los hospitales y los servicios sociales. Si te encuentran, te llevarán a ti y a tu hija. Te utilizarán para hacernos daño a Marco y a mí, para enviar un mensaje de que la traición tiene consecuencias. Yo no traicioné a nadie. Te casaste con un traidor. A sus ojos eso es suficiente. Su voz se suavizó ligeramente. Sé que esto no es justo. Sé que estás asustada y enfadada, y que este es el último lugar en el que querrías estar. Pero te doy mi palabra. Mientras estés bajo mi protección, ni a ti ni a tu hija os pasará nada. ¿Puedes decir lo mismo de cualquier otro lugar? Yo no podría. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Miré a Lucía que dormía plácidamente en su costosa cuna, rodeada de lujos que yo nunca habría podido permitirme. Aquí estaba a salvo, alimentada, abrigada y protegida. ¿Qué clase de madre sería yo si rechazara eso solo por orgullo? ¿Qué quieres de mí?, le pregunté en voz baja. ¿En serio? ¿Los hombres como tú no hacen cosas por bondad? Sonrió. Tenía una expresión aguda y perspicaz. Chica lista. Tienes razón, quiero algo. Hizo una pausa, como si estuviera pensando en sus palabras. Quiero que seas visible. ¿Qué? Marco me traicionó, me avergonzó y me hizo parecer débil. Su voz se endureció. Mis enemigos me rodean, pensando que esta es su oportunidad para atacar. Necesito demostrarles que sigo siendo fuerte y que tengo el control. Sigo siendo alguien a quien temer, dijo, señalando la guardería. ¿Qué podría demostrar más fuerza que proteger a los inocentes y acoger a la esposa y al hijo abandonados, proporcionándoles lo necesario mientras castigo al hombre que les hizo daño? La comprensión llegó fría y clara. Quieres utilizarnos para guardar las apariencias. Quiero demostrar al mundo que valoro la lealtad y el honor por encima de todo. Me miró fijamente a los ojos. Sí, yo obtengo un beneficio, pero tú también. Seguridad, protección, todo lo que tu hija necesita. Ambos salimos ganando con este acuerdo. Si me niego a formar parte de tu espectáculo, no tendrás éxito. Lo dijo con absoluta certeza. Eres lo suficientemente inteligente como para comprender que tu orgullo no vale nada comparado con la vida de tu hija. Volvió a tener razón. Dios odiaba que tuviera razón. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí, viviendo así, hasta que se elimine la amenaza? Volvió a mirar su reloj, el mismo gesto ostentoso. Marco tiene que devolver $3 millones y completar 5 años de servicio. Hay que ocuparse de los Constantine, negociaciones o eliminación, dependiendo de lo razonables que estén dispuestos a hacer. Estas cosas llevan tiempo, años, dije con tono seco. Estás hablando de años, dijo. No lo endulzó, o podría resolverse en meses. Estas situaciones son cambiantes. Lucía se movió en su cuna, haciendo ruidos que indicaban que estaba a punto de despertarse. Me dolían los pechos, lo que me recordaba que era casi la hora de darle de comer otra vez. Todo mi cuerpo me dolía por el cansancio. Todo este día y esta conversación me parecían surrealistas. Necesito descansar, dije, porque no podía procesar nada más. No podía tomar más decisiones. Por favor, asintió Dante, dirigiéndose hacia la puerta. Elena le traerá todo lo que necesite. Comida, suministros, lo que sea. Solo tiene que pedirlo. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. Por si sirve de algo, señora Duca, lo siento. No se merecía esto. No, asentí en voz baja. No me lo merecía. Se marchó, dejándome sola con mi hija en nuestra jaula dorada. Estábamos rodeadas de lujos, pero parecía una mentira. Una seguridad que venía acompañada de cadenas que no podía ver, pero que sin duda podía sentir. Me acerqué a la cuna y miré el rostro perfecto de Lucía. Estaba soñando, con sus pequeños rasgos tranquilos y serenos. Nunca recordaría este día.
Nunca sabría cómo había cambiado su mundo en cuestión de horas. Crecería en esta casa, rodeada de guardias y verjas, viviendo una vida que yo nunca habría podido imaginar. Haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo, aunque eso significara vender mi libertad a un hombre más peligroso que cualquiera que hubiera conocido jamás. Significaría formar parte de un mundo que no entendía y desempeñar un papel en un juego cuyas reglas desconocía. Mi antigua vida había desaparecido. La pregunta ahora era qué tipo de vida ocuparía su lugar y si me reconocería a mí mismo cuando todo acabara. La primera semana pasó en una extraña confusión de agotamiento e hipervigilancia. Dormí más de lo que había dormido en meses. Sueño real, profundo y sin sueños, porque Elena insistía en quedarse con Lucía durante unas horas cada noche para que yo pudiera descansar. Comía comidas que no tenía que cocinar, preparadas por un chef al que nunca veía, pero cuya comida era la mejor que había probado en años. Me duchaba en la enorme bañera, dejando que el agua caliente lavara meses de estrés acumulado, y me odiaba un poco por lo bien que me sentaba. La finca se fue volviendo familiar poco a poco. Estaban los jardines, donde podía pasear con Lucía en un cochecito que probablemente costaba más que mi coche, siempre acompañada por Nico o uno de los otros guardias que nos seguían a una distancia respetuosa. Estaba la biblioteca, con estanterías que iban del suelo al techo y un rincón de lectura con vistas a los jardines. Y la guardería, donde Lucía empezaba a sonreír, sonrisas de verdad, no solo jadeos. Me sentaba en la mecedora durante horas, observándola descubrir sus manos, su voz y el mundo que la rodeaba. Rara vez veía a Dante. La mayoría de los días estaba fuera y volvía tarde, si es que volvía. A veces oía su voz desde abajo, hablando rápidamente en italiano por teléfono. Captaba palabras que había aprendido de la familia de Marco. Negocios, envío, problema. Una vez, a las 2 de la madrugada, mientras daba de comer a Lutia, lo vi paseándose como un animal enjaulado por los jardines bajo mi ventana, con el teléfono pegado a la oreja y el rostro endurecido a la luz de la luna. Me asustaba y me fascinaba a partes iguales, y no sabía qué hacer con ninguno de esos sentimientos. 10 días después de mi llegada, Elena me habló de la cena. El señor Dante recibirá a sus socios mañana por la noche, dijo, mientras yo alimentaba a mi hija y ella organizaba la ropa de Lucía. Hombres importantes de otras familias, algunos de ellos socios comerciales. Le gustaría que asistieras. Apreté con fuerza a Lucía entre mis brazos. ¿Por qué? La expresión de Elena era amable, pero cómplice. Porque tú formas parte del mensaje que él quiere transmitir. La esposa agraviada y la niña inocente, ambas bajo su protección. Demuestra su poder, su honor, su trofeo, dije con amargura. Quizás dobló un vestidito de forma imperfecta, pero era mejor ser un trofeo protegido que una víctima olvidada. En este mundo, la apariencia lo es todo. No tengo nada que ponerme para algo así. Ya está solucionado, dijo, señalando mi armario. Esta mañana han llegado ropa nueva. Elige lo que quieras. Después de que se marchara, acosté a Lucía para su siesta y eché un vistazo al armario. Desde que llegué, lo habían llenado de ropa práctica. Vaqueros, camisetas cómodas, cosas adecuadas para una madre primeriza. Pero ahora había novedades. Vestidos elegantes y caros que se ajustaban a mi cuerpo después del embarazo sin hacerme sentir cohibida. Había zapatos de mi talla exacta e incluso joyas, discretas, pero claramente auténticas. Saqué un vestido azul medianoche y me lo puse delante del espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida. Estaba más descansada y mejor alimentada, y llevaba ropa que realmente le quedaba bien. Pero sus ojos seguían atormentados y perdidos. ¿En quién me estaba convirtiendo en este lugar? A la noche siguiente, Elena vino a ayudarme a prepararme mientras la dulce hermana de Nico, Gabriela, cuidaba de Lucía. Elena me peinó y me maquilló con mano experta. Cuando finalmente me miré en el espejo, apenas me reconocí. Preciosa, dijo Elena. El señor Dante estará encantado. No me importa complacerlo, dije, pero las palabras sonaban huecas, incluso para mis propios oídos. El comedor estaba en la primera planta,
Un espacio enorme con una mesa con capacidad para 20 personas. Las lámparas de cristal proyectaban una luz cálida sobre unos cubiertos que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. Ya se habían reunido allí hombres con trajes caros que hablaban en italiano y en inglés. Sus voces transmitían poder y peligro. Dante estaba de pie a la cabecera de la mesa, y cuando entré, todas las conversaciones se detuvieron. Me miró. Me miró de verdad, con sus ojos oscuros recorriendo mi rostro, bajando por mi vestido y volviendo a subir. Algo brilló en su expresión que me dejó sin aliento. «Caballeros», dijo, con voz clara, «¿me permiten presentarles a la señora Gianna Duca?» Se acercó a mí y me ofreció su brazo como si estuviéramos en un baile. Mientras me acompañaba al asiento a su derecha, el lugar de honor, sentí su mano, cálida a través de la tela de mi vestido, y su presencia fue abrumadora. Los hombres nos observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el cálculo, y yo me sentía como un ciervo rodeado de lobos. «Señora Duca», dijo un hombre mayor, de cabello plateado y mirada fría, «hemos oído hablar mucho de usted y de su situación, ¿verdad?» Mantuve la voz neutra, como había aprendido a hacer con los clientes difíciles en la cafetería. «La traición de su marido fue bastante espectacular», añadió otro. $2 millones. ¡Qué codicia! 3 millones con intereses, corrigió Dante en voz baja. Y no solo robó dinero, vendió información a nuestros enemigos, nos puso a todos en peligro. Y sin embargo, proteges a su mujer y a su hijo, dijo un hombre más joven, de unos 40 años, con una cicatriz que le recorría el cuello. Algunos podrían llamar a eso debilidad. El ambiente de la sala cambió. La tensión crepitaba como la electricidad. Sentí que Dante se quedaba quieto a mi lado. Sentí el peligro que irradiaba como calor. Algunos podrían decir eso. Él asintió con voz agradable. Esas personas estarían equivocadas. Proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Eso no es debilidad, es justicia, es honor. Miró alrededor de la mesa, encontrando la mirada de cada uno de los hombres. ¿O acaso no están de acuerdo con estos principios? Silencio. Nadie lo desafió. La señora Duca y su hija están bajo mi protección, continuó Dante. Cualquiera que las amenace, me amenaza a mí. Pensé que debía dejarlo claro, para evitar malentendidos. Era tanto una advertencia como una declaración, y todos los presentes lo entendieron. Lo quisiera o no, ahora era suya. Era suya para protegerla, suya para exhibirla, y suya para usarla como prueba de su poder. Se sirvió la cena, plato tras plato de comida que no podía saborear. Conversaciones en múltiples idiomas se arremolinaban a mi alrededor. Los hombres hablaban de negocios con cuidadosos eufemismos, discutían sobre territorios, envíos y problemas que debían resolverse. Me senté en silencio, un trofeo para Dante, prueba de su honor. Pero por dentro sentía que desaparecía poco a poco. A mitad de la comida, mi nuevo teléfono, que Dante me había dado y que él controlaba y restringía, vibró en mi bolso. Sabía que no debía mirarlo durante la cena, pero no pude resistirme a ver una foto. Era granulada y estaba tomada desde lejos, pero era inconfundible. Era mi antiguo edificio de apartamentos, con cinta policial cruzando la puerta del piso 3B. Mi puerta. El mensaje debajo era simple. Sabemos dónde vivías. Sabemos dónde trabajabas. Te estamos buscando. Dile al señor Dante que los Constantine le envían sus saludos. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó con estrépito sobre mi plato. Dante extendió la mano y lo atrapó antes de que cayera al suelo. Sus ojos recorrieron la pantalla. Su expresión se endureció y se levantó bruscamente. «Caballeros, discúlpenos un momento». Me ayudó a levantarme, agarrándome firmemente del codo y me llevó del comedor a un estudio más pequeño. En cuanto se cerró la puerta, me derrumbé. Todo el miedo que había estado conteniendo salió a borbotones. El estrés, el terror y el agotamiento me invadieron como una ola. No podía respirar. No podía pensar. Solo veía aquella foto de mi edificio. Habían violado mi hogar. Lo habían encontrado. Jadeé.
Sabían dónde vivía y sabían que tú ya no estabas allí. La voz de Dante era tranquila y tranquilizadora. Yana, mírame. Nunca antes había utilizado mi nombre de pila. Al oírlo con su acento, sentí un nudo en el pecho. Estás a salvo, dijo con firmeza. Ese apartamento está vacío. Estás aquí conmigo y aquí no pueden alcanzarte. La señora Chen está bien. Salvatore la trasladó a la casa de su hija en Nueva Jersey hace 3 días. Está a salvo. Sus manos se posaron sobre mis hombros, firmes y cálidas. Sabía que encontraría en el apartamento. Lo había previsto. ¿Lo sabías? La ira se impuso al miedo. ¿Sabías que harían esto? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensaste que no necesitabas saberlo. Su voz era ahora más dura. Necesitabas descansar, recuperarte, crear un vínculo con tu hija. Saber que los Constantine te buscaban sistemáticamente solo te habría causado un estrés innecesario. Esa decisión no te corresponde a ti. Sí, sí me corresponde. No alzó la voz, pero su tono era absolutamente autoritario. Me diste ese derecho cuando aceptaste mi protección. Yo decido qué amenazas debes conocer y cuándo. Eso es lo que significa la protección, Jana. Quería discutir, enfadarme y exigir que me devolviera mi autonomía. Pero tenía razón. Si hubiera sabido que los Constantine me estaban buscando activamente, no habría dormido ni comido. Me habría agotado de tanto preocuparme. Él me había protegido de eso, aunque eso significara mentirme por omisión. Odio esto, susurré. Odio sentirme impotente. Lo sé, respondió. Su expresión se suavizó. Es mejor estar impotente y viva que empoderada y muerta, dijo. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Era la voz de Nico. Jefe, tenemos un problema. Dante apretó la mandíbula. ¿Qué tipo de problema? Marco está aquí. Exige ver a su esposa y a su hija. Se me revolvió el estómago. No puede entrar. No quiero verlo. No tienes por qué hacerlo, dijo Dante. La voz de Dante era firme. Quédate aquí. Yo me encargo de esto. Pero no pude. Algo en mí, quizá la ira o la necesidad de enfrentarme por fin al hombre que había destruido mi vida, me hizo seguir a Dante fuera del estudio y atravesar la casa hasta la entrada principal, donde Marco estaba de pie, desaliñado y desesperado, entre dos guardias. ¡Gianna! Se abalanzó hacia mí, pero los guardias lo sujetaron. Gracias a Dios. Necesito hablar contigo, dijo. Necesito explicarte. No hay nada que explicar, dije con voz fría. Robaste dinero, vendiste información, nos pusiste en peligro. ¿Qué más hay que decir? Lo hice por nosotros. Sus dos ojos estaban desorbitados y suplicantes. El dinero. Iba a invertirlo, iba a convertirlo en algo real. Podríamos haberlo tenido todo. Lo teníamos todo. Le interrumpí. Teníamos un matrimonio, un hogar y un hijo en camino. Lo tiraste todo por la borda por dinero y por ella. Valentina no significa nada. No. Me acerqué lo suficiente como para ver las ojeras bajo sus ojos y la barba incipiente en su mentón. La culpa y el miedo se reflejaban en su rostro. No me mientas más. Estoy harta de tus mentiras. ¿Es aquí donde quieres estar? Señaló con un gesto exagerado la mansión y a Dante, que estaba detrás de mí como un ángel oscuro, junto a él, un criminal y un asesino. Me convertiste en la esposa de un criminal el día que le robaste a su familia, le respondí. Le respondí. Al menos él es honesto sobre quién es. Tú fingiste ser alguien que no eres durante 3 años. Te quiero. No sabes lo que es el amor. Mi voz se quebró. Todo el dolor de los últimos meses brotó dentro de mí. El amor no te abandona. El amor no traiciona. El amor no entrega los papeles del divorcio a una mujer embarazada tumbada en una cama de hospital. Marco se estremeció como si le hubiera golpeado. Estaba asustada. No sabía qué hacer. Así que huí. Sentí la presencia sólida y firme de Dante detrás de mí. Huiste hacia ella. Huiste de tus responsabilidades. Y ahora huyes aquí. ¿Qué intentas hacer? ¿Recuperarnos? ¿Aliviar tu culpa? Solo quiero ver a mi hija. No, la palabra salió seca.
definitiva. Renunciaste a ese derecho cuando elegiste a Valentina en lugar de a nosotros. Es mi hija. Es una niña inocente que no necesita un padre cobarde. Me volví hacia Dante. Por favor, sácalo de aquí. Asintió a los guardias, que comenzaron a arrastrar a Marco. Él se resistió, gritando mi nombre y haciendo promesas, suplicando y disculpándose. Pero todo era inútil. Las puertas se cerraron sobre su voz, su rostro y los últimos restos de la vida que habíamos tenido juntos. Me quedé temblando en el vestíbulo mientras se hacía el silencio. «Lo has hecho bien», dijo Dante en voz baja. «Me siento mal», y así era. Nauseabunda, temblorosa y abrumada. A pesar de su reputación de violento, me tocó la espalda con delicadeza. «Ven», dijo, «déjame enseñarte algo». Me llevó arriba a una habitación que no había explorado antes y abrió una puerta que daba a una terraza en la azotea. La ciudad se extendía en la distancia, con sus luces titilando como estrellas. Aquí arriba, sin embargo, el aire era limpio y fresco y podía volver a respirar. «Vengo aquí cuando las cosas se complican», dijo Dante, apoyándose en la barandilla. «Cuando necesito perspectiva». Me acerqué a él y contemplé las vistas. «A veces te ayuda». Se quedó callado un momento. «Esta noche te has mostrado fuerte con Marco y mis socios. Más fuerte de lo que la mayoría de la gente estaría en tu situación. Yo no me siento fuerte, siento que apenas puedo aguantar. Eso es lo que es la fuerza». Se volvió hacia mí. A la luz de la luna, sus rasgos parecían más suaves, casi vulnerables. Aguantar cuando todo te dice que te rindas. Eso es lo que estás haciendo. Estás sobreviviendo. No porque tenga otra opción. Siempre hay otra opción. Su voz era seria. Podrías haberte marchado del juzgado ese día. Podrías haber corrido el riesgo. Podrías haber esperado que los Constantine no te encontraran. Pero elegiste sobrevivir. Elegiste a tu hija por encima de tu orgullo. Y ahora eres mi prisionera. Ahora estás bajo mi protección, corrigió con delicadeza. Hay una diferencia. ¿La hay? Repetí mis palabras de hacía unos días, porque sigue pareciendo una jaula. Dijo, acercándose. Estaba tan cerca que podía sentir su calor en el aire fresco de la noche. Entonces déjame hacerla más cómoda. Dime qué necesitas, Jana. ¿Qué haría esto soportable? La pregunta me pilló por sorpresa. ¿Por qué le importaba? Porque ahora eres mi responsabilidad. Sus ojos oscuros e intensos se clavaron en los míos, y yo me tomo mis responsabilidades muy en serio. Había algo en su voz y en la forma en que me miraba que hacía que mi corazón latiera más rápido. No era solo miedo, era algo más complicado, algo que era peligroso a su manera. Necesito saber que mi hija está a salvo, dije. Necesito saber que esto no es para siempre. Hice una pausa sin saber si debía decirlo en voz alta. ¿Qué?, preguntó, inclinándose hacia mí. Podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Podía contar las canas que tenía en las sienes. Necesito saber que no nos harás daño, susurré. Que esta protección es real y no solo otro juego. Levantó la mano hacia mi cara y me acarició la mejilla con el pulgar. El gesto me pareció demasiado íntimo, demasiado peligroso. «He hecho muchas cosas terribles en mi vida, Jana», comenzó. «He hecho daño a mucha gente que se lo merecía, y a algunas que no. Pero te juro por mi honor, por mi nombre, por todo lo que considero sagrado, que nunca te haré daño a ti ni a tu hija. Tú eres mía y yo te protegeré». La posesividad de esas palabras debería haberme asustado. En cambio, calmaron un miedo profundo que llevaba en mi pecho desde el juzgado. «De acuerdo», susurré. «Te creo». Su sonrisa fue leve y apenas visible, pero sincera. «Bien, ahora entra. Empieza a hacer frío y necesitas descansar. Mañana es otro día de nuestro acuerdo». Mientras volvíamos al interior con su mano en mi espalda, a la vez posesiva y protectora, me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado, pero no lo hizo. Empezaba a sentirme segura allí y a confiar en ese hombre peligroso que tenía mi vida en sus manos. Y eso era más peligroso que cualquier amenaza que pudieran ofrecer los Constantine. A los 3 meses de vivir en la finca, todo cambió. Un martes por la mañana,
Estaba en la guardería con Lucía, que ahora tenía 6 meses y podía sentarse sola. Balbuceaba y se reía de todo. Cuando Elena llamó suavemente al marco de la puerta, su rostro estaba serio y mi estómago se encogió inmediatamente. ¿Qué pasa? Me levanté automáticamente y cogí a Lucía en brazos, como si pudiera protegerla de las noticias que me iba a dar. El señor Dante quiere verte en su despacho, dijo. Se acercó con delicadeza. Yo cuidaré de la bambina. El despacho de Dante estaba en la primera planta del ala oeste, donde rara vez iba. La puerta estaba abierta y lo encontré de pie detrás de un enorme escritorio, con el teléfono en la oreja, hablando rápidamente en italiano. Su rostro estaba más serio que nunca. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo en ellos me heló la sangre. Terminó la llamada abruptamente. Cerró la puerta. Yo también. Me temblaban las manos. ¿Qué había pasado? Los Constantine habían hecho su jugada. Su voz era monótona y sin emoción, lo que de alguna manera lo empeoraba. Anoche atacaron 3 de nuestros almacenes, mataron a 2 de mis hombres y enviaron un mensaje. Quieren a Lucía y a ti a cambio de la paz. El mundo se tambaleó. ¿Qué? Saben que estás aquí. Lo saben desde hace semanas. Al parecer, solo estaban esperando el momento adecuado. Rodeó el escritorio. Sus movimientos eran controlados, pero peligrosos. Ofrecen un intercambio. Tú y la niña a cambio de un alto el fuego y el retorno a los antiguos acuerdos territoriales. No puedes, dije. Mi voz se quebró. Dijiste que aquí estaríamos a salvo. Lo prometiste, y lo estás. Me agarró por los hombros y me obligó a mirarlo. No voy a entregarte a ellos, Gianna. ¿Me entiendes? Quemaría toda la ciudad antes de dejar que te tocaran a ti o a Lucía. La ferocidad de su voz y sus ojos debería haberme asustado. En cambio, hizo que algo cálido y peligroso floreciera en mi pecho. Entonces, ¿qué hacemos? Susurré. Acabamos con esto. Sus manos se apretaron sobre mis hombros. Esta noche me reuniré con el propio Constantine, junto con los jefes de las otras familias. Vamos a resolver esto de una vez por todas. ¿Una reunión? Suena a trampa. Lo es. Su sonrisa era afilada y depredadora. Pero estoy preparada para ello. He pasado 3 meses planeando este momento. He forjado alianzas y recopilado información. Los Constantines se creen poderosos. Creen que pueden exigir lo que quieran. Se equivocan. Se acercó a un armario y sacó una gruesa carpeta. Marco ha sido muy útil, dijo. Ha cantado como un canario sobre todas las operaciones de los Constantine que conoce, todos los negocios sucios, todos los envíos ilegales, todos los jueces y policías a sueldo. Llevo semanas pasando esta información al FBI. Cuando entre en esa reunión esta noche, tendré una ventaja que no podrán ignorar. Y si eso no funciona, su expresión se volvió fría. Entonces iremos a la guerra y yo ganaré, Gianna. Siempre gano. Le creí. Dios me ayude. Le creí por completo. Quiero que tú y Lucía os mudéis a la habitación segura hasta que esto termine. Continuó. Está reforzada y totalmente equipada con su propio sistema de seguridad. Salvatore y Nico estarán con vosotras. Si algo sale mal, no lo hagas. No podía oírle planear su propia muerte. No hables así. Tengo que hacerlo. Me acarició la mejilla con una delicadeza sorprendente y dijo, si me pasa algo, tienes que saber qué hacer. Hay dinero en una cuenta a tu nombre, suficiente para desaparecer y empezar de nuevo en algún lugar seguro. Salvatore tiene los detalles. Te ayudará a salir del país si es necesario. Dante. Al oír su nombre me di cuenta con impactante claridad de que no quería que se fuera. No quería que se expusiera al peligro. No quería perder al hombre que se había convertido en algo que no podía definir con claridad en los últimos 3 meses. Volveré, dijo en voz baja. Te lo prometo, Gianna, volveré. Luego me besó. No fue un beso suave ni vacilante. Fue exigente, posesivo y desesperado. Me agarró del pelo y me empujó contra el escritorio. Debería haberlo apartado. Debería haber recordado que era tanto mi protector como mi captor, el hombre que tenía mi destino en sus manos. Sin embargo, en lugar de eso le devolví el beso,
volcando en ese contacto 3 meses de confusión, miedo y algo que se parecía peligrosamente a la confianza. Cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Cuando esto termine, dijo con voz ronca, vamos a hablar de esto, de nosotros. Pero ahora mismo necesito que vayas a la habitación segura y te quedes allí hasta que vaya a buscarte. Asentí, incapaz de hablar, y dejé que me sacara de la oficina. La habitación segura estaba en el sótano, y se accedía a ella a través de un panel oculto en la bodega. Era más grande de lo que esperaba. En realidad era un pequeño apartamento, con camas, un baño y provisiones suficientes para varias semanas. La cuna portátil de Lucía ya estaba montada, junto con pañales, leche en polvo y todo lo demás que pudiéramos necesitar. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí?, le pregunté a Salvatore mientras nos acomodaba. El señor Dante lo mandó construir al día siguiente de tu llegada, respondió. Había previsto todas las eventualidades. Por supuesto que sí. Dante planeaba, controlaba y protegía lo que era suyo con la misma intensidad con la que destruía a sus enemigos. Pasaron las horas. Nico y Salvatore se turnaban para vigilar mientras yo caminaba de un lado a otro con Lucía, tratando de entretenerla y de no imaginar lo que estaba sucediendo arriba. La habitación segura no tenía ventanas ni forma de ver el exterior, y el aislamiento era sofocante. Alrededor de la medianoche las luces parpadearon. Salvatore inmediatamente puso la mano en su arma. «Quédate atrás. ¿Qué está pasando?». Apreté a Lucía con más fuerza. No lo sé. Podría no ser nada. De repente las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad. Un segundo después se encendió la luz de emergencia, tenue y roja. El sonido amortiguado de disparos provenía de arriba, inconfundible. Se oyeron gritos y cristales rompiéndose, los inconfundibles sonidos de la violencia. «Nos han encontrado», susurró Nico. Los Constantin habían encontrado la finca. Salvatore ya se estaba moviendo, comprobando las armas y hablando con urgencia por la radio. «Que informen todas las unidades». Repito, que informen todas las unidades. La estática fue su única respuesta. «¡Mierda! Han interferido nuestras comunicaciones». Más disparos. Ahora están más cerca. Se oyó el sonido de la puerta de la bodega saliéndose de sus bisagras. «Entra en la habitación de atrás», ordenó Salvatore, empujándome hacia una pequeña puerta que no había visto antes. «Ciérrala por dentro. No se la abras a nadie excepto al señor Dante o a mí». «¿Y tú?». «Bueno, entreténlos todo lo que puedas». El joven rostro de Nico estaba sombrío, pero decidido. «Ahora vete». Corrí con Lucía gritando en mis brazos y cerré la puerta de un portazo. Mis dedos forcejearon con la cerradura. Un pesado cerrojo que se deslizó con un sólido golpe. La habitación era diminuta, apenas más grande que un armario, con una sola cama plegable en su interior. Afuera podía oír los sonidos de la lucha. Disparos, muchos disparos, y gritos en italiano y en inglés. Oí la voz de Salvatore, autoritaria y feroz. La de Nico era más joven y desafiante. Luego había otras voces que no reconocí, seguidas de los terribles sonidos del combate cuerpo a cuerpo. Después, silencio. Un silencio completo y horrible. Lucía estaba histérica, sus gritos resonaban en el pequeño espacio. Intenté calmarla y mantenerme en silencio, pero tenía 6 meses y estaba aterrorizada, y nada de lo que hacía conseguía tranquilizarla. El pomo de la puerta traqueteó. «Señora Duca», dijo una voz que no reconocí, suave y fría. «Sabemos que está ahí dentro. Abra la puerta y no le haremos daño al bebé». Me apreté contra la pared del fondo, con la mano sobre la boca de Lucía para amortiguar sus llantos. Ella se resistía, con su carita enrojecida por la furia. Me odié por ello, pero no podía dejar que la oyeran. No podía permitir que supieran exactamente dónde estábamos. «Podemos volar la puerta», continuó la voz, «pero eso sería complicado y peligroso para la niña». «No quieres eso, ¿verdad?», dijo una segunda voz, más vieja. «Olvídalo. No tenemos tiempo. Los hombres de Dante se están reagrupando. No nos iremos sin ellos».
Constantine los quiere a los dos. Se oyó el sonido de algo que se colocaba contra la puerta. Luego se oyó el pitido de un temporizador. Iban a volarla. Miré a mi alrededor desesperadamente en busca de otra salida, de cualquier cosa que pudiera salvarnos. Pero no había nada. Solo paredes, una cuna y la certeza de que, en cuestión de segundos, unos hombres armados irrumpirían y nos capturarían o nos matarían. Lucía gritó contra mi palma. Le susurré disculpas al oído. Le prometí que lo sentía. Lo sentía por todo, por casarme con Marco, por ser ingenua y por traerla a este mundo violento y peligroso. La explosión nunca llegó. En su lugar volvió a oírse el sonido de los disparos, esta vez diferentes, más cercanos y más controlados. Entonces oí una voz que reconocí, áspera por la furia. ¿Dónde están, Dante? En la sala de seguridad, en la parte trasera, respondió la voz de Salvatore, tensa por el dolor. Jefe, intentamos retenerlos. Lo has hecho bien, Nico. Apenas con vida, la puerta volvió a vibrar, pero esta vez fue diferente. Gianna, soy yo. Abre la puerta. Me tambaleé hacia adelante, con las piernas temblando tanto que casi me caigo, y busqué a tientas la cerradura. La puerta se abrió de par en par y apareció Dante. Tenía la cara y la camisa salpicadas de sangre. Sus ojos estaban desorbitados hasta que se posaron en mí y en Lucía. ¿Estás herida? Me agarró. Me pasó las manos por los brazos y la cara, comprobando si tenía heridas. ¿Te han tocado? No, estamos bien. No podía dejar de temblar. Salvatore, Nico, sobreviviremos. Tenía la mandíbula apretada. Los Constantine no. Vamos, tenemos que irnos ya. Nos sacó de la habitación segura, pasando por encima de cadáveres que yo intentaba no mirar. La bodega estaba destrozada. Había botellas preciosas rotas, derramando líquido rojo por el suelo como si fuera sangre. Había más cadáveres en el pasillo. La casa estaba sumida en el caos. Había humo, muebles rotos y se oía a sus hombres asegurando el perímetro. Dante nos llevó a su dormitorio, una habitación que nunca había visto antes. Era masculina y austera, y cerró la puerta con llave tras nosotros. Sacó su teléfono y realizó llamadas en italiano rápidamente mientras yo me dejaba caer en la cama con Lutia, permitiéndome finalmente derrumbarme. Cuando terminó, se acercó y se arrodilló frente a mí. Sus manos ensangrentadas fueron suaves al acariciar mi rostro. Se acabó. ¿Qué? El propio Constantine vino a por ti. Pensó que podría acabar con esto llevándote directamente. La sonrisa de Dante era aterradora. Se equivocó. Está muerto. Yo mismo lo maté en el vestíbulo. Sus hijos también están muertos. Sus lugartenientes están muertos o bajo custodia del FBI, gracias a la información que proporcionó Marco. La familia Constantine está acabada. Lo miré fijamente, tratando de procesar todo eso. Entonces, estamos a salvo. Estás a salvo. Lo dijo como si fuera un voto. La amenaza ha sido eliminada. Las otras familias ya han aceptado los términos de la paz. Nadie me desafiará ahora. No después de esta noche. Y nadie volverá a amenazaros a ti ni a Lucía, Dante. Dante. No sabía cómo responder, ni cómo expresar la confusión de emociones que sentía en mi pecho. Me besó de nuevo, esta vez con más suavidad, pero no con menos pasión. Lo sé, hablaremos más tarde. Ahora mismo, los dos necesitáis descansar. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Tengo que ocuparme de mis hombres, deshacerme de los cadáveres y sobornar a la policía. Quedaos aquí, dormid. Volveré antes del amanecer. No te vayas. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Por favor, quédate unos minutos. Algo en su expresión se suavizó. Volvió a cerrar la puerta con llave, luego regresó a la cama y se sentó a mi lado. Lucía, agotada de llorar, finalmente se había quedado dormida en mis brazos. La miró durante un largo momento, luego me miró a mí. Lo que dije antes iba en serio, dijo en voz baja. Sobre nosotros, sobre hablar. Lo sé, mi voz era apenas un susurro. Creo que primero tengo que decir algo. ¿Qué? Gracias. Lo miré a los ojos. Por protegernos, por cumplir tu promesa, por todo. Levantó la mano para apartarme un mechón de pelo de la cara.
No tienes que darme las gracias por hacer lo que debía haber hecho desde el principio, dijo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en algún momento de los últimos 3 meses dejaste de ser una obligación y te convertiste en algo más. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Algo importante, algo por lo que mataría, algo por lo que moriría. Mi corazón se aceleró. Dante, no se me da bien esto. Se sinceró sobre sus sentimientos y su vulnerabilidad. He pasado toda mi vida siendo duro, siendo fuerte, siendo lo que este mundo exige. Pero tú y Lucía habéis cambiado algo en mí. Me habéis hecho desear cosas que nunca antes había deseado. ¿Cómo qué? Una familia, por ejemplo. Las palabras eran sencillas, pero tenían un peso enorme. Una vida que no sea solo violencia y poder. Como tener a alguien a quien volver a casa que confíe en mí y no me tema. Yo confío en ti. Al decirlo me di cuenta de que era cierto. En algún momento, en esta jaula dorada con este hombre peligroso, había encontrado algo que había perdido con Marco. La capacidad de confiar, de creer y de tener esperanza. Sé que no debería, pero lo hago. Me besó de nuevo, y esta vez me pareció una promesa. Cuando se apartó, sus ojos eran serios. Quiero que te quedes, dijo. No como prisionera o bajo protección, sino porque tú lo elijas. Quiero darte a ti y a Lucía la vida que os merecéis, seguridad, comodidad y un futuro. Pero necesito que tú lo elijas. Elígeme a mí, Dante. Sigo casada con un hombre que te traicionó. Actualmente está pagando su deuda en uno de mis almacenes. Su voz era firme. Firmará cualquier papel de divorcio que le ponga delante porque valora más su vida que su orgullo. Ese matrimonio ha terminado, Gianna. Terminó en el momento en que presentó esos papeles. Tenía razón. Ese matrimonio había muerto mucho antes de que yo entrara en ese juzgado, pero voy a empezar algo nuevo con este hombre. Era aterrador, emocionante y completamente loco. Tengo miedo, admití. Bien. Su mano encontró la mía y entrelazamos nuestros dedos. El miedo significa que eres lo suficientemente inteligente como para comprender cómo es este mundo. Pero la valentía significa elegir vivir en él de todos modos, según tus propios términos. Así que te pregunto, ¿cuáles son tus términos? Miré a Lucia, que dormía plácidamente en mis brazos. Luego miré a Dante, con su ropa ensangrentada, sus ojos intensos y su promesa de protección y algo más. Pensé en mi antigua vida, el pequeño apartamento, el agotamiento interminable, la soledad que me había consumido. Luego pensé en los últimos 3 meses, la seguridad, el descanso y cómo este hombre peligroso se había convertido en alguien a quien esperaba ver con ilusión, alguien que me hacía sentir vista, valorada y protegida. Mis condiciones, dije lentamente, son que esto sea una asociación. Tú no me controlas y yo no soy tu trofeo ni tu obligación. Somos iguales, iguales, levantó una ceja. Iguales en mi mundo, en nuestro mundo, le corregí. Si me quedo, si elijo esto, entonces tiene que ser nuestro. Tenemos que construir algo juntos. Durante un largo momento, se limitó a mirarme, luego sonrió. Una sonrisa auténtica, cálida, genuina y casi infantil. Compañeros, pensé. Puedo trabajar con eso. Lucía siempre es lo primero. Seamos lo que seamos, nos convirtamos en lo que nos convirtamos. Ella es la prioridad. De acuerdo. Levantó la mano para tocar su rostro dormido. Fue tan delicado que se me hizo un nudo en la garganta. Ella se merece el mundo. Se lo daremos. Necesito tiempo, continué. Tiempo para descubrir quién soy ahora, qué quiero y qué significa todo esto. No estoy preparada para lanzarme a algo nuevo cuando acabo de salir de algo viejo. Tómate todo el tiempo que necesites. Su voz era seria. Yo no voy a ir a ninguna parte, y tú tampoco, si yo puedo evitarlo. Su posesividad debería haberme molestado. En cambio, me sentí como si volviera a casa. 6 meses después, estaba de nuevo en un juzgado. Esta vez era otro diferente y las circunstancias eran totalmente distintas. El juez firmó los documentos definitivos del divorcio. Y así, de repente, dejé de ser Gianna Duca. Volví a ser Gianna Moretti,
libre y sin ataduras legales con el hombre que casi me destruyó. Dante esperaba fuera con Lucía, que ya tenía casi un año y andaba dando tumbos con la mano de él, con su risa resonando en el pasillo. Cuando me vio, la cogió en brazos y vino a mi encuentro, con los ojos llenos de preguntas. «Ya está», le dije. Me besó allí mismo, en el pasillo del juzgado, un beso profundo y apasionado, mientras Lucía reía entre nosotros. «Bien», le dije, «tengo algo que preguntarte». Sentó a Lucía, que se agarró a su dedo con su manita para mantener el equilibrio, y sacó una cajita del bolsillo. No se me dan bien las tradiciones, y probablemente esto rompa todas las reglas sobre el momento adecuado y la progresión apropiada de una relación. Pero sé lo que quiero y he aprendido que esperar al momento perfecto no tiene sentido. El momento perfecto es ahora, contigo, con ella. Abrió la caja. El anillo que había dentro era precioso, un zafiro rodeado de diamantes, elegante y único. «Cásate conmigo», dijo. «No porque tengas que hacerlo, no porque estés atrapada, asustada o no tengas otras opciones. Cásate conmigo porque quieres, porque en medio de todo este caos hemos encontrado algo auténtico. Te quiero, Gianna. Os quiero a las dos, a Lucía y a ti, y quiero construir una vida contigo que sea más que protección y obligación». Lo miré. Este hombre peligroso se había convertido en mi red de seguridad. Este asesino que sostenía a mi hija con infinita delicadeza. Este jefe del crimen que, de alguna manera, se había convertido en el hombre más honesto que había conocido jamás. «Sí», dije, viendo cómo su rostro se transformaba de alegría. «Sí, me casaré contigo». Me deslizó el anillo en el dedo y me besó de nuevo, mientras Lucía balbuceaba feliz a nuestros pies. La gente nos miraba. Algunos estaban escandalizados, otros divertidos y otros comprendían que estaban presenciando algo raro y precioso. «Te lo prometo», dijo Dante contra mis labios. «Pasaré cada día de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de esta decisión». «Lo sé», respondí, «y lo digo en serio. Porque en algún lugar entre el primer juzgado y este, entre el miedo y la confianza, entre el cautiverio y la elección, encontré algo que nunca esperé. Una verdadera relación, una verdadera familia y un verdadero futuro. Mi antigua vida había terminado en violencia y traición. Mi nueva vida comenzaba con honestidad y amor, y con un hombre que había demostrado que la protección y la posesión podían convertirse en algo más suave y más fuerte, algo que se parecía mucho a la eternidad. Mientras salíamos juntos del juzgado, Dante llevando a Lucía y cogido de mi mano, me di cuenta de que a veces las cosas más bellas crecen en el suelo más oscuro. A veces, la salvación tiene un rostro peligroso.